trabajo en tu vida. Y Dios me puso en el corazón que vendrá su flash en modo de decirle al Señor, estoy aquí. Así que dile, estoy aquí. Vengo con unas ganas de aprender de ti. Yo quiero, ¿verdad?, que entiendas que si Dios te trajo aquí es porque eres capaz de hacer lo que Dios te va a poner en tu corazón. Así que ahí donde está, yo voy a decir una frase, puedes bajar tu flashlight. Voy a decir una frase, vas a decir, esa boca puertorriqueña acaba de decirnos que prendamos nuestro flash en el film. Pero el Espíritu Santo me lo puso en el corazón porque quiero que, si sientes que te identifica con alguna de estas frases que voy a poner aquí, yo quiero que tú levantes tu flashlight de manera honesta y digas, Señor, yo me he sentido así. ¿Están listos? Así que, prende tu flashlight. Prende tu flashlight. Si en algún momento está ahora aquí. Si buscaste dirección en tu vida, viniste a buscar dirección en tu vida. Aleluya, ahí donde están listos. Prende tu flashlight, ¿verdad? Si en algún momento, le estoy dando varias veces, si has tomado una mala decisión en tu vida, somos honestos, ¿verdad? Ahí está. Prende tu flashlight. Si has tenido pensamientos de depresión en algún momento, puedes bajar. Prende tu flashlight. Si te han roto el corazón en algún momento. Vamos a alumbró esto, hermanos. Si has luchado con la ansiedad, ¿verdad? Si has tenido trastornos de alimentación, wow. Si te has sentido en depresión, wow. Si a lo mejor has tenido incluso pensamientos de suicidio. Yo, ¿verdad?, quería abrir este espacio para que mires a tu alrededor, ¿verdad? Levanta tu flashlight si has tenido esos pensamientos o te han venido pensamientos negativos. Yo quiero que tú mires a tu alrededor y empieces a ver cómo literalmente no estás solo. Cómo Él quiere utilizar esa debilidad. Todas estas cosas en algún momento, ¿verdad? Puedes bajar mi flashlight. Te pudieron haber estancado en el mismo lugar. Pero Dios quiere utilizar esta plataforma perfecta para que puedas hablar de lo que Dios hizo contigo. Para que puedas hablar de cómo Dios te sacó de la depresión. Para que puedas hablar de cómo Dios te sacó de los pensamientos negativos. Para que puedas hablar de todas estas cosas que en algún momento te estancaron y puedas vivir en la nueva temporada que Él quiere para tu vida. Y no sé si me pueden ayudar ahí a darle, pero a mí en algún momento el enemigo me quiso callar. Ahí. El enemigo te trata de callar con diferentes cosas. En mi caso, ¿verdad?, fue un accidente de carro. El accidente de carro donde yo pensaba, ¿verdad?, que mi vida se iba a acabar, pero Dios estaba comenzando una historia nueva. Y yo no sé si en algún momento ustedes han vivido algo que los ha, ¿verdad?, dejado en el mismo lugar y dicen, yo no voy a salir de esta. Pues así estaba yo estaba estancada en ese carro. Ese fue el momento en el que el enemigo quiso callarme, hermano. Digo callarme literal porque se me partió la clavícula, pero se me partió la lengua por la mitad. Yo no podía hablar, yo no podía pedir ni un juguito, hermano. Yo no podía ni decirle a alguien que necesitaba ayuda o cualquier cosa porque estaba callada. Y recuerdo que me entró un ciclo de culpa en mi vida. Yo iba manejando ese carro y recuerdo que fue fuerte porque mis padres me decían, Dios ha hablado una palabra sobre tu vida. Cuando yo no podía hablar, mi familia empezó a hablar palabra de vida a mi corazón. Dios me había dado una palabra en una iglesia que iba a predicar a muchos jóvenes, que iba a ministrar al corazón de algunos jóvenes, y meses después caigo en un accidente de carro y se me parte la lengua. Entonces, ¿qué pasa cuando lo que estás viendo no se parece a lo que Dios te prometió? ¿Qué pasa? ¿Seguirás hablando la palabra de Dios? ¿Seguirás compartiendo el evangelio como dice su palabra? Y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es para todos. No es solo para pastores, no es solo para el que le dan el micrófono, es para ti. Dile al que está a tu lado, es para ti. Y en ese momento yo pensaba que mi vida se había acabado, yo pensaba que el propósito ya había terminado, pero cuando hay un propósito de Dios, ni la muerte puede detener el propósito que cargas como hijo de Dios. Entonces en ese momento mis padres empezaron a hablar palabras de vida a mi corazón y me decían, sube un videíto en las redes,
hablando de Dios. Y yo, mamá, pero ¿cómo no puedo? Con la lengua partida, hermana. Y yo recuerdo que en ese momento yo decía, wow, me está inundando este miedo, no quiero hablar del tema, sentí una culpa en el corazón, no quería hablar de Dios, yo estaba hasta como molesta con Dios, yo, pero ¿por qué me pasa esto? Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, ve al aposento, y cerré la puerta de mi cuarto, me puse así arrodilladita en mi cuarto y le dije, Señor, yo no sé qué es esto, yo quiero que tú me ayudes a hablar, porque necesito saber el propósito que tú tienes para mi vida. Y recuerdo que literalmente el Espíritu Santo me abrazó. ¿Cuántos han sentido el abrazo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo me abrazó, sentí su paz, me entregué mi culpa en ese momento. Yo no sé si tú has estado en un ciclo de culpa, pero el ciclo de culpa lo que hace es que te mantiene callado de hablar el milagro que está delante de ti. No puedes hablar y ver espiritualmente lo que está pasando, y en ese momento le entregué mi culpa, mis miedos, todas mis inseguridades, todo lo que no me permitía hablar del milagro de Dios. Hermano, yo estaba viva, pero muda espiritualmente. Aunque me habían reparado la lengua, de momento no podía hablar por el miedo. Y recuerdo en ese cuarto que yo me encuentro en la presencia del Señor y le digo, Señor, ayúdame, Señor. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, hay literalmente gente que está esperando por tu voz, ¿verdad? Yo te estoy sanando esta lengua, te estoy reparando, te salvé porque hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios. En ese momento, hermanos, yo me monté en mi carro y yo dije, yo voy a hablar la palabra de Dios. Yo no sé si han visto mis videos, algunos de ustedes, algunos no, pero casi todos mis videos son como que en el carro. Y es que en el mismo lugar donde yo me iba a morir, es en el mismo carro donde yo hablo la palabra de Dios. Entonces yo no sé si tú puedes entender lo que yo te tengo que decir. Yo no sé qué choque tú has recibido en tu vida, un choque espiritual. Yo lo recibí físico y espiritual, y el Espíritu Santo me empezó a cambiar mi lenguaje. Y eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer, viene a desatarte la lengua para que empieces a hablar en medio de tu panorama de muerte, en medio de tu panorama de enfermedad, empieces a hablar sanidad, en medio de tu panorama de muerte empieces a hablar vida, en medio de cualquier panorama que puedas decir, Cristo va conmigo, y la gente lo tiene que saber. Entonces yo no sé qué fue lo que te chocó. A lo mejor fue una depresión, a lo mejor fue un problema familiar, a lo mejor fue que tu papá nunca estuvo, pero yo te vengo a decir que Dios sabía, Dios me salvó en aquel accidente porque Él sabía que un día como hoy yo iba a estar en mi cita aquí. Lo merezco, no, pero Él lo hace porque te aman. Y Él dijo, voy a llevar a Paola para allá, para que simplemente les recuerde que tenemos que hablar la palabra, compartir lo que Dios pone en nuestros corazones, porque el silencio tiene consecuencias. Yo no sé si tú puedes entender que desde el principio estaba estudiando la palabra, y desde el principio podemos ver cómo literal en el Génesis está teniendo Eva esta conversación con la serpiente, y entra en esta conversación donde la serpiente le está diciendo que puede comer del fruto. Dice la palabra que come del fruto, y de ese mismo fruto le da a Adán. ¿Recuerda la historia, verdad? Importante. Pero literalmente yo me estaba pensando y me estaba leyendo y meditando en esta palabra, y yo decía, wow, ¿dónde estaba Adán en este momento? Yo estaba leyendo y yo decía, pero ¿por qué Adán no cogió un palo y le dio y mata a la serpiente? Y le dijo, no, en el nombre de Jesús tienes que irte, porque Dios me dio una asignación para cuidarte de él. Dios me dio una asignación, yo tengo celo por lo que Dios me dio. En ese momento, Adán de momento parece que estaba pues en silencio. Y el silencio de Adán de momento trajo consecuencias, y lo podemos ver aquí. Es poderoso, porque ¿dónde estaba Adán en ese momento? El silencio de Adán de momento empezó a dejar que el pecado entrara. Y es que, si no me funciona esta vaina, yo sigo hablando. Pues literalmente, ¿qué tenía el mandato? Él tenía un mandato de Dios, había oído del cielo, pero no habló, no interrumpió, no reprendió. El silencio, ¿verdad? El pecado entró, y Dios me ministraba esto bien fuerte, escúchame. Literal, mientras nosotros nos callemos, no hablemos de la palabra de Dios, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, hay una serpiente que está entreteniendo nuestra generación. Hay una serpiente que está tratando de convencer a un joven a matarse. Hay una serpiente que está tratando de convencer
las mentiras. Y el Espíritu Santo me decía, dile que rompan el patrón del silencio que se estuvo dando desde el inicio. Porque los he llamado para romper ese patrón. Repite conmigo, patrón. Hay un patrón que siempre se está dando y es el Espíritu Santo quien te ha llamado para que empieces a romper los patrones de este mundo. Porque Adán no solamente se quedó callado, ¿verdad? Adán cayó, y es porque cuando no hablamos de la palabra de Dios con otros, somos expuestos a la tentación. Y el Espíritu Santo quiere que entiendas que si de momento te encuentras en el mismo lugar es porque te hace falta más hablar de la palabra del Padre. Yo no sé si tú puedes entender esta palabra, pero la vida, ¿verdad?, está en la lengua. Como dice la palabra en Proverbios 18:21, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. El que la ama comerá de sus frutos. Entonces podemos ver cómo el problema, ¿verdad?, estuvo en que sí, Eva quería ser como Dios. Y eso es lo que pasa en nuestra generación, ¿verdad? En nuestra generación pasa que nosotros, ¿verdad?, queremos ser Dios, queremos literalmente, no tenemos ese temor de Él y queremos tomar el papel, ¿verdad?, y escribir nuestra historia. Y mucha gente se cree que eso es lo mejor, que eso es lo que debemos de estar haciendo, pero yo creo que Dios te separó y te trajo hasta acá, en este lugar, para que entiendas que está en ti, que cree en lo que tú puedes hacer. A través de ti se pueden salvar muchas vidas. A través de ti hay gente que puede entender que la solución es Cristo, porque hay mucha falta de temor de Dios. Y, ¿verdad?, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cómo podremos como jóvenes tomar decisiones correctas, seguir la voluntad del Padre, si no tenemos ese temor de Dios Santo, ¿verdad? No miedo de estar con Él, sino de Él, sino de miedo de estar lejos de Él. Ese temor hermoso. Y por eso es que te quiero compartir sobre estos hombres. ¿Cuántos se recuerdan de estos jóvenes que no se quedaron callados, hermanos? Ellos dijeron, yo voy a hablar, y eso es lo que yo creo que tú y yo somos, esos Sadrach, Mesach y Abednego de estos tiempos, que dicen, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar callado, yo no me voy a arrodillar. En ese momento yo creo que ellos se pudieron haber quedado callados, por el miedo al que dirán, se pudieron haber asustado, pero ellos dijeron, no, yo voy a hablar. Por ellos hablar, literalmente el rey Nabucodonosor les contó a todo el mundo el Dios que ha salvado, ¿verdad?, a estos hombres. Ellos no buscaron conversación con el enemigo, no dudaron, no negociaron, ellos hablaron de Dios. Y eso es lo que yo te invito a que tú puedas hacer en esta temporada de tu vida. Hablar de Dios, hablar de lo que Dios está haciendo en tu vida, compartirlo. Y literalmente vas a entender que cuando tú hablas, cuando tú hablas, Jesús se manifiesta. Cuando se recuerda la historia que en medio del, ¿verdad?, el horno de fuego estaba Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se atrevieron a hablar. Y en medio de tus situaciones difíciles que van a llegar en ocasiones, por tú hablar de Jesús, en donde quiera que tú te pares, con el panorama que tú te encuentres, Jesús se va a manifestar en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Entonces, no importa en qué horno de fuego estés, no importa qué situación te enfrentes, la gente va a conocer de tu Dios por tu obediencia. Y es poderoso porque literalmente, a causa de tu obediencia, otros van a creer en el Dios que tú le crees. Un momento de incomodidad puede marcar la eternidad de alguien. A mí se me hace difícil a veces. Yo he estado en un fast food que yo solo quiero mis nuggets y mi refresco, pero siento que le tengo que decir a alguien, a la cajera, Dios te ama. Recuerdo que estaba así, yo estaba queriendo coger mis nuggets y yo, Señor, por favor, yo lo que quiero es comer. Pero yo sentía que alguien lo necesitaba, y en ese momento yo estoy en el carro, yo tenía todo controlado. Yo le iba a decir, Dios te ama, y me iba a ir así,